Muy bien, hermanos, damos gracias a Dios otra vez y entraremos en esta parte de nuestro sermón. A ver, hermanos, hoy hemos llegado a Mateo capítulo 25 en nuestra serie de mensajes. Capítulo 25, versículo 31. Del 31 en adelante vamos a tratar hasta el versículo 46. Bien, hermanos, nosotros encontramos en la Biblia frecuentemente una figura literaria que se conoce como la metáfora. La Biblia, nuestro Señor Jesucristo, los profetas, a veces hablaban por medio de metáforas. Y una metáfora es, como digo, una figura literaria mediante la cual se comparan dos realidades que se parecen, pero con una realidad imaginaria se intenta explicar la realidad que uno quiere mostrar. Y como digo, la Biblia está llena de esas metáforas. Por ejemplo, el Señor Jesucristo dice: yo soy la puerta de las ovejas. Y lo que Él quiere decir es que Él es la entrada a la salvación. Pero usa la metáfora de la puerta, porque la puerta se usa para uno entrar o salir. Entonces Él dice: yo soy la puerta. Es una metáfora para explicar que solamente por medio de Él encontramos la salvación. De manera que aquí, a partir del versículo 31, examinando este pasaje, nosotros encontramos algunas cosas impresionantes. La primera es el juicio final. Leamos desde el versículo 31. Dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de Él todas las naciones. Nos habla aquí este pasaje entonces de un trono de gloria, y es una escena impresionante y maravillosa. Porque aquí dice que nuestro Señor vendrá como el juez supremo del universo. Ya lo es, pero viene a juzgar. Vendrá con miles de ángeles. La Biblia no dice dónde será o cómo será, pero lo cierto es que serán reunidas todas las naciones para juzgar a cada persona. Y dice aquí la Escritura que todos comparecerán. No solo aquí, sino también, por ejemplo, el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:10, hablando de esto. 2 Corintios 5:10, él dijo lo siguiente. Dijo: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y así hay otros versículos que nos hablan de lo mismo. Pero aquí el pasaje también nos habla de una separación. El versículo 32 sigue diciendo: y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Hay una separación, unos a la derecha, otros a la izquierda. Ahora, aquí no hay nada de política, hermano. El lado derecho siempre se ha usado como el lugar preferido. Uno encuentra eso en muchos pasajes de la Escritura. Aún el saludo, lo tradicional ha sido usar la derecha.
es un símbolo perfectamente natural. Pero lo que importa aquí es que hay una separación, como dice aquí, de las ovejas y las cabras. Y esto entonces es una metáfora, como estábamos diciendo al comienzo. Es muy interesante que los griegos, nosotros sabemos que eran paganos, politeístas. Los griegos practicaban un culto a un dios llamado Dionisio, y ese era el dios del vino y de las orgías sexuales. Entre los romanos se llamaba Baco, Baco, el dios del vino, de las fiestas, de las orgías. Este Dionisio, este dios de los griegos, tenía a su servicio otras criaturas llamadas los sátiros. Los sátiros vivían en los bosques, según la mitología griega, y eran representados en forma de cabros. El torso era de hombre, la cara de hombre, pero de la cintura para hacia abajo era un cabro con patas, con pezuñas, tenía los cuernos del cabro, tenía, eso sí, manos humanas, pero ellos también eran dotados de un fuerte poder sexual. Era un símbolo también de ese asunto, de lo sexual. Eso los griegos. Para los hebreos parece que no era un animal muy apreciado tampoco. Pero lo importante aquí es que sí nos está diciendo la Escritura que el Señor reunirá a todas las naciones y una separación es necesaria. Y debe ser así, porque lo que está diciendo aquí es que el verdadero creyente no puede tener gozo ni bendiciones igual al que no es un verdadero creyente. Entonces se separa a las ovejas a la derecha, los cabritos a la izquierda. Los de la derecha son benditos y son llamados a recibir la herencia prometida. Ahora, nuestro Señor nos confirma por su palabra que Él nos ha elegido. Somos hijos de Dios y tenemos una herencia en los cielos. Por eso aquí dice, venid, bendito de mi Padre, le dice a los de la derecha, a las ovejas. Heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Es decir, Dios ha preparado un reino para nosotros, que hemos creído. Él nos ha ordenado para la vida eterna, un reino que ha sido preparado desde la fundación del mundo, como también es nuestra salvación, que es desde antes de la fundación del mundo. ¿Quiénes van a entrar en ese reino eterno? Dice aquí que entrarán los elegidos por nuestro Dios soberano, porque Él así lo ha querido. Él nos ha dado su gracia como una bendición. Entrarán los que respondieron por fe y se convirtieron en miembros herederos de la familia de Dios. Así lo confirma, por ejemplo, Primera de Pedro capítulo 1. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 3. Mire usted lo que dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 1, versículo 3. Dice así, Primera de Pedro 1, 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Esto es una bendición maravillosa. Dios nos tiene preparado un reino, una herencia. Es la promesa por haber creído en el Señor. ¿Y eso qué quiere decir también? ¿Qué implicaciones tiene?
Eso quiere decir entonces que los creyentes no vamos a juicio. Nosotros no somos condenados. Por eso el Señor nos separa a la derecha. Ahora, en Juan 5:24, eso es el cumplimiento de lo que el Señor enseñó. En Juan 5:24, nuestro Señor había dicho lo siguiente: de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Por eso decimos que nosotros no vamos a juicio. El Padre nos dio la salvación, nos libró del pecado y de sus consecuencias, y somos herederos de su reino. Y en este pasaje lo que se muestra es ya el punto final, cuando el reino de Dios llega a su consumación y las promesas que Dios nos ha hecho serán un hecho. No serán simplemente una promesa, serán un hecho, porque estaremos en posesión de esto que Dios nos ha prometido. Pero dice aquí la Biblia, en este pasaje de Mateo 25, que definitivamente hay unos a salvación y otros a condenación. ¿Qué dice de los salvos? Versículo 35. Volvamos a leer el 34. Dice que a los de la derecha, entonces el rey dirá a los de su derecha, a las ovejas, no a los cabros: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey le dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Ahora, examinado superficialmente este versículo, pareciera que se nos dice que nosotros somos salvos por hacer estas cosas, ¿no? Somos salvos pareciera, ¿no? Por dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, ser hospitalario, vestir al desnudo, etc. Pero nosotros sabemos que la salvación no es por las buenas obras que nosotros hacemos. Pareciera que lo dice, pero no es así. Porque toda la Biblia nos enseña que nosotros somos salvos es por la gracia de Dios. No por dar de comer al hambriento, por dar de beber al sediento, por vestir al desnudo, por visitar a los presos. No es por eso. La salvación es un don de la gracia de Dios. Es un don que no merecemos. Es un don que ganó Cristo en la cruz. Y por eso somos salvos, es por la fe. Absolutamente. Sin embargo, lo que sí está diciendo el versículo aquí es que nosotros vamos a ser juzgados por las obras. No juzgados para nuestra salvación, porque ya no somos condenados. Pero sí Dios nos va a llamar a cuenta sobre las cosas que hicimos. Nosotros no somos salvos por las obras, pero somos salvos para hacer buenas obras. Ahí está la diferencia. El verdadero creyente entonces da frutos y hace buenas obras, no porque con ellas se vaya a salvar,
sino como el resultado y el fruto de su relación con Dios. Si alguien, por ejemplo, dice que es un creyente, pero no hace ninguna obra buena, ¿qué dice Santiago 2:20? Santiago 2:20 dice lo siguiente. Dice Santiago 2:20, dice: mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Entonces, yo no soy salvo por hacer buenas obras, por dar de comer al hambriento, por dar de beber al sediento, por vestir al desnudo. No soy salvo por eso. La salvación es un don gratuito de la gracia de Dios, y Dios me escogió desde antes de la fundación del mundo. Sin embargo, Dios me ha dicho que dé frutos. Y si yo digo que tengo fe, pero no doy ningún fruto, la fe mía es inútil, es vana. Ahora el Señor vuelve y dice aquí en el versículo 35, que ya lo leímos, que los de la derecha son benditos y son salvos porque Él tuvo hambre, Él tuvo sed y todas estas cosas que ya leímos. De manera que, ¿a qué clase de hambrientos el Señor se refiere? ¿A qué clase de sedientos? ¿A qué clase de forasteros? ¿A qué clase de enfermos? ¿A qué clase de presos se refiere el pasaje? Responder a esa pregunta es urgente, porque estos son tiempos en donde la indigencia pulula por las calles. ¿Es de esta gente que está hablando el Señor? ¿De la indigencia en las calles? ¿Del que duerme en las calles? ¿Del que es drogadicto? ¿Del que anda desnudo? ¿Del que ha perdido la razón? ¿De esa gente nos está hablando el Señor? Yo creo que la clave para responder está en el versículo 40. El versículo 40 dice, porque a partir del versículo 37 los justos empiezan a decirle al Señor: Señor, pero ¿cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te vimos sediento? ¿Cuándo te vimos forastero? ¿Cuándo estabas desnudo? ¿Cuándo te vimos enfermo? Y el 40 dice: y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces el Señor está hablando aquí es de la familia de la fe. El Señor está hablando de la iglesia. Pablo el apóstol dijo que nosotros deberíamos preocuparnos principalmente por nuestros hermanos en la fe, por los hermanos de la iglesia. Por eso en Gálatas capítulo 6 versículo 10, Gálatas capítulo 6 versículo 10, el apóstol Pablo lo dijo muy claro, podemos leer desde el 9. Pablo dice: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Y la familia de la fe es la iglesia. De manera que el Señor Jesucristo y los apóstoles enseñaron que yo tengo que tener una sana preocupación por mis hermanos en la iglesia. Si yo los veo hambrientos, debo de socorrerlos. Si los veo sedientos, debo de socorrerlos. Si los veo desnudos, debo de socorrerlos. Si no tienen dónde dormir, debo de socorrerlos. Tenemos una responsabilidad principal con la iglesia. Y aquí hay un problema complicado, porque, hermano, aquí entonces uno empieza a mirar el amor que uno tiene que tener por sus hermanos. Si uno está en la iglesia y es miembro de la iglesia, pero uno no tiene un amor por los hermanos,
no se siente parte de la comunidad de la fe. Entonces uno termina asistiendo a la iglesia por un simple compromiso, como igual que lo que hacíamos en la iglesia católica. Y la iglesia cristiana, la iglesia de la Biblia, la iglesia del Nuevo Testamento debe caracterizarse por un genuino amor entre los hermanos y una genuina preocupación entre ellos en los casos de necesidad. Y por eso es que los apóstoles se sorprendieron, ¿no? Según el versículo 37 al 40 que ya leímos. Entonces, el Señor dice, no, lo que pasa es que cuando ustedes hicieron algo por uno de estos hermanos, ¿y cuáles son los hermanos de Jesucristo? Nosotros los creyentes, la iglesia. Eso lo dice Hebreos capítulo 2, versículo 11. Hebreos capítulo 2, versículo 11. En Hebreos capítulo 2, versículo 11, mire usted lo que dice. Dice así: porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Entonces nuestro Señor Jesucristo, somos sus hermanos. Él es como nuestro hermano mayor, no obstante que es nuestro Salvador. Y por eso los apóstoles necesitaban aprender esto. Dice aquí que no se avergüenza de llamarnos sus hermanos. De manera que lo que hagamos por alguien en la iglesia es como si lo hiciéramos a Él, a Cristo. Lo que uno hace por un hermano en la iglesia es como si se lo hiciéramos al Señor. Eso quiere decir que todo servicio prestado a otro cristiano también es un fruto de la fe y una señal de que uno es un verdadero creyente. Todo servicio prestado entre nosotros como hermanos es un servicio a Cristo y es una prueba de la salvación. Asimismo dice Primera de Juan 3:16. Primera carta del apóstol Juan en el capítulo 3, versículo 16. Primera de Juan 3:16. Mira lo que dice aquí Juan en esa primera carta. Dice: en esto hemos conocido el amor. Y esto es impresionante. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, o sea, Cristo. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos en la iglesia. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Entonces aquí está diciendo nítidamente, sencillamente, diáfanamente, que si yo tengo la posibilidad de ayudar y en la iglesia hay alguien en necesidad y yo cierro mi corazón y me importa un comino la situación por la que él está atravesando, ¿dónde está el amor de Dios en mi corazón? ¿Dónde está el amor de Dios? Y eso entonces quiere decir que eso no quiere decir que solamente debemos ayudar a los que son de la iglesia. Claro que no está diciendo eso, pero si eventualmente vemos a alguien verdaderamente necesitado y podemos hacer algo por esa persona, debemos hacerlo, así no sea creyente. Pero hay que pedirle sabiduría a Dios, porque nosotros no ayudamos para
promover la mendicidad profesional ni para reforzar el crimen. Nosotros sabemos que aquí la ciudad está llena de mendigos profesionales, ¿no? Cada que sube un puente, o cada día es peor, yo no sé, duermen en las cunetas, están en los puentes, uno lo ve año tras año con el mismo discurso y con los mismos problemas y las mismas mentiras. No, no es eso de lo que el Señor está hablando. Sin embargo, cuando vemos que realmente hay alguien que en verdad lo necesita y podemos hacerlo, debemos hacerlo. Ahora, la palabra nos enseña también que para hacer una buena obra, primero debemos entregarnos a Cristo, para que hagamos lo que es del agrado de Dios. De nada sirven las buenas intenciones de los que no tienen a Cristo en su corazón. Esa es la esperanza de los bandidos, porque los bandidos piensan que pueden hacer obras de caridad y con eso ya Dios los va a salvar. Pero recuerde que la salvación no es por las obras, es un don de Dios. Entonces lo primero que uno tiene que hacer para que lo que haga valga la pena y sea agradable a Dios es entregarse a Cristo. Las únicas buenas obras que Dios aprueba son las que se hacen por medio de Cristo y en el nombre de Cristo. Y luego entonces aquí en nuestro pasaje de Mateo 25 habla de los condenados. En el versículo 41 dice: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces el veredicto es terrible: malditos al fuego eterno. ¿Y el fuego eterno qué es? Es el infierno. ¿Cómo es el infierno? Mire, hermano, anoche por pura casualidad estaba yo examinando algunas cosas en la internet y apareció una crónica de un periodista del Vaticano. Y este periodista del Vaticano le preguntó al Papa: ¿usted cree en el infierno? Y el Papa le dijo que no, pues que eso era, y hubo un escándalo. El Papa no cree en el infierno, no predica el infierno. Cuando el Papa y los curas supieron que estaba ese escándalo, entonces dijeron que sí creían. Pero lo que quiero decir es que el Papa a veces dice que cree y al otro día dice que no cree. Al tercer día dice que más o menos cree. La Biblia nos dice que hay el infierno y que a estos que no creyeron se les dirá malditos al fuego eterno. ¿Qué es el infierno? Mire, hermano, realmente no hay palabras para describirlo, como tampoco hay palabras para describir el cielo. El apóstol Pablo dice que él estuvo en cierto lugar y que cuando recobró su conciencia, no había palabras para decir cómo es esa belleza y cómo es la gloria del cielo. Igual pasa con el infierno. Es tan terrible que no hay palabras con las cuales se pueda describir. Es por eso que nuestro Señor Jesucristo usó metáforas para explicar el infierno. Por ejemplo, el Señor dijo que el infierno es el fuego que no se apaga. Eso está en Marcos 9:48 y en varios pasajes, solamente para corroborar lo que estoy diciendo. La propia predicación del Señor Jesucristo en Marcos 9:48. Dice lo siguiente el Señor. Él está diciendo algo aquí también hiperbólico y metafórico. Está diciendo aquí el Señor que dice lo siguiente. Leamos desde el 42, es importante, dice: cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí.
¿Cuáles son los pequeñitos que creen en Jesús? Nosotros los creyentes de la iglesia. Mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se la arrojase en el fondo del mar. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muera y el fuego nunca se apaga. Si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Eso es un lenguaje hiperbólico. Porque si fuera literal, hermano, la iglesia estaría llena de cojos, mancos, ciegos, quién sabe de qué más. Pero es un lenguaje hiperbólico, pero también real. El Señor dice que el infierno es como el fuego que nunca se apaga y que como el gusano que nunca muere. ¿Y eso qué quiere decir? En los tiempos de Jesús había a las afueras de Jerusalén, en un valle conocido como el Valle de Hinnom, allá estaba el basurero de la ciudad. Y el basurero era un fuego permanente y unos gusanos que nunca morían. Y el Señor, hablando de metáfora, dice, así es el infierno, pero eso es decir, es una de las descripciones menos terroríficas. No hay palabras para decir cómo es el infierno. Es el fuego que nunca se apaga y el gusano que nunca muere, y uno está ahí, si ha sido condenado. Pero además de eso dice aquí la palabra, según lo que leímos aquí en Mateo 25, que ese es el lugar para el diablo, ¿no? Dice, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, para Satanás y para sus ángeles, es decir, los demonios, que son los asistentes y ayudantes de Satanás. Los demonios nosotros sabemos que son los ángeles que desobedecieron y cayeron. En 2 de Pedro 2:4 nosotros tenemos este relato, 2 de Pedro 2:4. 2 de Pedro 2:4. Allí está. Y en otras partes también. Pero allí, ¿qué dice? Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, ¿cuáles ángeles pecaron? Pues nosotros sabemos que hubo una rebelión en el cielo al mando de Satanás. La palabra Satanás quiere decir adversario de Dios, enemigo de Dios. Y encabezó una rebelión y fue destituido, y los ángeles se convirtieron en demonios, los ángeles malos. Sino que arrojados al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, que es de lo que estamos hablando aquí en Mateo 25. Así que el fuego eterno preparado para los ángeles caídos y su jefe el diablo, ese es el lugar. Pero los malos también tienen como jefe a Satanás y por eso van a compartir el mismo destino terrible. ¿Y por qué serán apartados y condenados en el infierno los de la izquierda? Porque ellos rechazaron a Dios, de tanto hacer el mal quemaron sus conciencias y fueron además totalmente indolentes. Como dice aquí el versículo 42, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, y fui forastero y no me recogiste, y todo este asunto, siempre entendiendo que la salvación es por la gracia de Dios, no por las obras. Y finalmente el versículo 46
nos habla de dos destinos eternos entonces. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Así es la eternidad. ¿Sabe qué es la eternidad? Es años tras años, tras años, tras años y nunca termina. Para siempre jamás. Existen solo dos lugares en la eternidad, el cielo y el infierno. Cada persona que vive en este mundo estará en uno o en el otro. Toda persona irá a esos dos lugares, al cielo o al infierno. No hay lugares intermedios, no hay escalas, ni lugares para arrepentirse y purgar sus malas acciones. La oportunidad está aquí, en la tierra. Ahora, como conclusión, hermanos, la Biblia dice entonces que usted va a comparecer ante el juez supremo, ante el tribunal de Cristo. Y hay otro relato que es metafórico, Apocalipsis 20:11. Nosotros sabemos que Apocalipsis quiere decir revelación. Apocalipsis significa revelación, las cosas que sucederán en los últimos tiempos. Lo mismo de lo que estamos hablando aquí en Apocalipsis, en Mateo 25. En Apocalipsis 20:11, ¿qué dice? Vi un gran trono blanco, dice el apóstol Juan, que tuvo una revelación. Y Dios lo transportó al futuro, a las cosas que sucederían y que no han sucedido y que las estamos esperando. Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Hay un cambio en todas las cosas. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y el otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el infierno, Hades significa infierno también, entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. El destino final. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, que es el final de lo total. Entonces aquí se nos revela que los libros serán abiertos. Es una metáfora. Lo cierto es que hay un registro. A Dios nada se le olvida. Allí estará su nombre y lo que usted hizo aquí en la tierra. Si usted recibió a Cristo en su corazón, no será condenado, no vendrá a juicio. En cambio, recibirá recompensa según las obras que usted hizo en Cristo. Otros se presentarán, pero su nombre no estará escrito, porque no rindieron su vida a Cristo, y de nada valdrán sus obras. De nada le valdrán, porque no recibió al Señor, no fue salvo. Entonces el mensaje de nuestro Señor es: vengo en gloria para establecer mi reino, y quiero traer al reino a los que creen en mí. El que cree será salvo y el que no cree será condenado. De manera, hermanos, que el asunto es el siguiente. ¿Usted ha pensado en estas cosas? ¿Usted ha pensado en estas cosas? Si el Señor viniera ahora, o si usted muere hoy,
¿con qué cuentas le va a salir al Señor? ¿Con qué cuentas? Usted recuerda lo que dice Mateo capítulo 4:23. Mateo 4:23. No es Mateo, es Mateo 7:21. Mateo 7:21. Mire lo que dice el Señor. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Mateo 7:23. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Yo iba a la iglesia. Yo era profeta. Yo predicaba la palabra. En tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Señor, yo vestía al desnudo, yo di comer al hambriento, yo di de beber al sediento, yo acogí al forastero, yo visité a los presos. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Porque lo que hicieron, lo hicieron sin la fe en el Señor. Entonces, hermanos, nosotros no tenemos la fe de los bandidos que matan y luego hacen buenas obras para ver si equilibran. Cada uno tenemos que examinarnos para ver si estamos bien ubicados en nuestra relación con Cristo. Y cada uno vamos a tener que responder al Señor. Por eso hice la pregunta, ¿usted ha pensado en estas cosas? Porque eso es claro, ¿no es cierto? Eso es claro. Eso sí sería terrorífico, ¿no? Que uno ande por este mundo engañado y llegue el día del juicio y, no, ¿y usted quién es? ¿Usted quién es? Yo no lo conozco. Eso sí sería terrible. Por eso digo, cada uno debemos examinarnos para ver si estamos bien ubicados en nuestra relación con Cristo. El que cree será salvo, el que no cree será condenado. Vamos a orar.